celebraciones religiosas y civiles durante el periodo de influencia de la monarquía hispánica son una excelente fuente para analizar la conformación de las élites regionales y de sus clientelas, pues aquellas auspiciaban las principales cofradías, organizaban los eventos, se ubicaban en lugares privilegiados durante las celebraciones litúrgicas y eran las guardas del pendón real y de ceremonias como la del besamanos. En el siglo XVIII, las celebraciones religiosas que detenían a la ciudad por mandato de la Iglesia y de la monarquía hispánica eran tantas que generaron el reclamo de las autoridades civiles, de los hacendados y de los comerciantes. La solución de la corona fue establecer una tabla de fiestas oficiales, a las que se sumaban las de coronación de un nuevo rey, de matrimonio de algún miembro importante de la corte, de nacimiento de los herederos al trono o las efectuadas para guardar el luto por la muerte del monarca o alguno de sus familiares. Mientras durante los inicios de las primeras fundaciones del nuevo reino de Granada, las fiestas, los fastos y los duelos, como se les conocía a estas celebraciones, atestiguaban las dinámicas sociales, en materia musical, propiamente dicha, la cumbia era una de las máximas expresiones del mestizaje ocurrido en nuestro territorio, pues en su música fusiona las coplas españolas con instrumentos indígenas como las maracas, las gaitas y la flauta de millo, y africanos como el tambor. Entre tanto, en el baile se mezcla la elegancia de la danza indígena con la sensualidad africana y el colorido de los vestidos españoles de polleras para las mujeres y de pantalón con sombrero para los hombres. Los bailes mestizos como la cumbia, el merengue, el fandango, el porro o el mapalé no se mantuvieron estáticos en el tiempo. Hacia 1870 entró un nuevo instrumento musical europeo a dinamizar las cumbiambas, lugares en los que se desarrollaban todas estas expresiones musicales. Se trataría del acordeón, que llegó en barco por la región del Magdalena Grande y que, aunque de origen europeo, hoy es considerado la insignia de nuestro folclore y especialmente del vallenato, declarado en 2015 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hola queridos seguidores del Archivo Histórico del Atlántico, los saludamos hoy para rememorar dos preciosos libros elaborados por dos grandes historiadores y gestores culturales del departamento del Magdalena, quienes nos llevarán por el mundo de la fiesta, el carnaval y la música en el Caribe colombiano. Soy Mabel López, la doctora en Historia y creadora del canal de YouTube La Historia Detrás de los Libros, al que, dicho sea de paso, los invito a suscribirse. Dentro de este especial sobre libros de historia del Caribe colombiano que hemos estado elaborando cada 8 días y que hoy llega a su sexta entrega, recordaremos los videoblogs 27, Fiestas, Fastos y Duelos, Orden y Conformación Social en Santa Marta, siglo XVIII, del profesor Edgar Reisinin y publicado por la editorial La Carreta Histórica. Y el videoblog Acordeones, Cumbiamba y Vallenato en el Magdalena Grande, una historia cultural, económica y política, 1870-1960, del profesor Joaquín Viloria de la Hoz, de la Universidad del Magdalena. En el primero de estos libros, antes de ahondar en el tema de las fiestas, los fastos y los duelos, Edgar Reisinin nos habla de una de las primeras fundaciones en el territorio indiano, una ciudad abandonada a su suerte por la monarquía hispánica entre el siglo XVI y la primera mitad del XVIII, obligada por las circunstancias a negociar con los contrabandistas del Caribe para sobrevivir y con una población replegada en las zonas rurales y en Cartagena de Indias debido a los constantes ataques de los piratas ingleses, franceses y holandeses y de los indígenas que se resistían a que su territorio fuera usurpado. Me refiero a Santa Marta, esa estratégica ciudad del Caribe que fue edificada una y otra vez en borrador y que por poco desaparece del mapa hasta que en el siglo XVIII las autoridades borbónicas y la élite ilustrada samaria emprendieran importantes proyectos arquitectónicos, económicos y políticos para salvarla. Uno de los principales aportes del libro del profesor Edgar Reisinin es abordar el proceso de edificación de los espacios públicos y religiosos de la ciudad, donde se efectuarían las fiestas, fastos y duelos de la época, y también aborda la distribución espacial de las élites en el casco urbano. Quisiera destacar que este libro es un ejercicio erudito de reconstrucción histórica de las celebraciones religiosas y civiles en Santa Marta en el siglo XVIII. En tanto obra culmen de un autor que ha trabajado el tema toda su vida, tiene un importante conjunto de fuentes primarias que pone en relación con las principales investigaciones que se han hecho en Iberoamérica. Su vínculo con la historiografía española es evidente y se comprende, dado que el doctorado del profesor Reisinin se desarrolló en Sevilla. Escuchemos al profesor Edgar Reisinin, quien nos explicará un poco sobre su trayectoria investigativa y sobre este libro en particular. Mi vida académica e investigativa ha estado siempre orientada en la línea
de lo cultural, sobre todo de las fiestas, de los carnavales. Desde mi pregrado, mis inquietudes investigativas fueron alrededor del carnaval, y por eso mi trabajo de grado para graduarme como sociólogo fue el análisis sociológico del Carnaval de Barranquilla, que luego evolucionó hacia el libro Joselito Carnaval. Igualmente, la maestría que hice sobre filosofía también dio paso a una reflexión sobre las fiestas religiosas y los bailes cantados en el río Magdalena, en el bajo río Magdalena. De hecho, todas estas investigaciones se fueron convirtiendo en libros que me identificaron y me fueron convirtiendo como un referente, como el estudioso de la fiesta y del carnaval en el Caribe. Por eso he continuado en ese trabajo, permanentemente abordando la fiesta. De ahí miré un poco las liturgias patrióticas del siglo XIX, y en este trabajo que hice de tesis de doctorado, me enfoqué a revisar las fiestas, los fastos, las celebraciones, los duelos que se daban en Santa Marta durante el siglo XVIII, y que tienen como protagonista fundamentalmente la sociedad samaria, y en ese caso también cómo los samarios del siglo XVIII estaban asumiendo la responsabilidad de hacer exclamaciones, actos de exclamación y de proclamación de los reyes borbónicos, e igualmente las celebraciones de las exequias, de toda la parte funeraria. De tal manera pues que siempre ha sido mi línea de trabajo la investigación hacia las fiestas, en el carnaval, y por supuesto dentro de esas las celebraciones festivas, políticas y patrióticas que se van a realizar en Santa Marta durante el siglo XVIII y siglo XIX. Cuando se habla de ilustración neogranadina, los ojos de los historiadores tienden a concentrarse en Santa Fe, sede del virreinato a finales del siglo XVIII, y donde se encontraban los principales colegios mayores, universidades, tertulias y bibliotecas públicas y privadas. No obstante, es un hecho que la sociedad samaria también tuvo grandes exponentes en el movimiento ilustrado. Jóvenes de familias poderosas que fueron enviados a estudiar al interior para desempeñar luego importantes cargos en el Caribe. Ellos serían los abanderados del proceso de la independencia en las provincias de Cartagena y Santa Marta, y su papel les costaría la vida durante la Reconquista. A recuperarlos para la historia se dedica el profesor Edgar Reisinin en uno de sus capítulos, muy recomendado para quienes trabajan con redes y con historia intelectual en el periodo colonial. El segundo libro del que hablaremos hoy es una preciosa investigación que combina la historia cultural, la política y la económica en torno a la música del Caribe colombiano, del profesor Joaquín Viloria de la Hoz, acordeones, cumbiamba y vallenato en el Magdalena Grande. Fue elaborado con el objetivo de documentar el contexto cultural, económico y político en la región Caribe de Colombia, desde la llegada del acordeón hasta su consolidación como un instrumento líder en la cumbiamba, la cumbia y el vallenato. Su autor se centra en la región del Magdalena Grande, que comprende los actuales departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena, y toma como espacio temporal desde la década de 1870, cuando ocurrieron las primeras importaciones de acordeones al Caribe colombiano, hasta finales de la década de 1960, cuando empezó el Festival de la Leyenda Vallenata. A partir de fuentes de archivo, fragmentos de canciones y entrevistas o testimonios, el libro hace un recorrido por los primeros bailes e instrumentos musicales de la región y su relación con las fiestas religiosas o patronales. Asimismo, aborda los orígenes del acordeón en Europa y su importación al Magdalena Grande, el impacto de este instrumento en Riohacha, Valledupar y Ciénaga, y su consolidación en la música de cumbiamba a finales del siglo XIX. Finalmente, el libro aborda el origen del término vallenato y el posicionamiento de sus aires gracias al papel de los compositores, intelectuales y políticos que han apoyado esta música a nivel nacional e internacional. Recordemos qué valores agregados destacamos de esta obra en nuestro canal, La historia detrás de los libros. A estos bailes concurrían indios, mestizos, mulatos, negros, zambos y otras gentes de inferior clase. Unos tocaban los instrumentos y otros bailaban, y todos cantaban versos lascivos, haciendo indecentes movimientos con sus cuerpos, y no paraban de beber aguardiente, guarapo y chicha. Por medio de testimonios de viajeros como este, el autor del libro que reseñamos hoy
Nos pinta escenas que nos permiten comprender cómo funcionaban los bailes en el siglo XIX y entender que tanto la sensualidad como la censura han estado presentes a lo largo de la historia. Cuando ahonda en las cifras y en las dinámicas de las importaciones de acordeones al Magdalena Grande, el profesor Joaquín Viloria de la Hoz hace evidentes sus fortalezas como economista. A través del cálculo del peso de un acordeón de la época, logra establecer el número de los ingresados, pues los datos de los documentos de archivo están expresados en kilogramos. Así determina, por ejemplo, que entre 1869 y 1873 a Cartagena entraron 6 kilos de acordeón, a Barranquilla 631, a Riohacha 33 y a Cúcuta 321. Eso significó un total de 2 acordeones para Cartagena, 210 para Barranquilla, 11 para Riohacha y 107 para Cúcuta. El profesor Viloria de la Hoz se pregunta por el contexto social y económico que se vivía en el Magdalena Grande cuando llegaron los primeros acordeones a Colombia. Ese ejercicio le permite encontrar ciertas particularidades en regiones como Riohacha, Ciénaga y Valledupar y entender cuáles fueron los factores que privilegiaron el uso del acordeón en esta última. ¿Qué sentido tiene historizar el acordeón si no se habla de quienes lo interpretan y de los juglares que lo acompañan? Así lo supo entender el profesor Viloria de la Hoz, quien hace un interesante recorrido por los acordeoneros y cantautores más afamados del Magdalena Grande, desde Pacho Rada, Alejo Durán, Leandro Díaz, Juancho Polo Valencia, hasta Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, Calixto Ochoa, Julio Erazo y Chico Cervantes, de quienes refiere las diferencias sociales que marcaron sus biografías. Finalmente, el académico nos demuestra que el folclore no puede ser deslindado de la política, y mucho menos el vallenato, que no solamente gozó del apoyo de intelectuales mediáticos como Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio o Manuel Zapata Olivella, sino de figuras como Alfonso López Miquelsen y la cacica Consuelo Araujo. Esa influencia política, sin duda, pervive hasta nuestros días. Súper recomendados los libros de esta edición sobre música y carnaval en el Caribe colombiano, que ustedes, los suscriptores del Archivo Histórico del Atlántico y el público en general, pueden adquirir en las principales librerías del país. Recuerden visitar nuestro canal La Historia Detrás de los Libros para conocer a fondo estas publicaciones. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta entrega y los esperamos la próxima semana con una sesión sobre las historias del Gran Caribe, un recorrido por 5 videoblogs de libros compilados que agrupan a grandes autores de la región. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.